Entre brindis y copas, las voces subían. Arthur se levantó para brindar agradeciendo a mi suegra por Elena, elogiando a su familia y, sobre todo, a las 2 herederas que ella le había dado. Elena irradiaba felicidad, ya estaba grabando historias para las redes sociales con su sonrisa de madre perfecta. Todo parecía escrito de antemano. El decorado, los cumplidos, los falsos sentimientos, la puesta en escena familiar. Entonces, de repente, ella volvió la mirada hacia mi hijo. Él estaba sentado tranquilamente construyendo una pequeña torre con trozos de queso, lejos del bullicio. Y ahí, delante de todos, dijo en voz alta: «Pavel, lo estoy mirando desde hace un rato, y sinceramente, ya no puedo callarme. Ese niño no es de nuestra raza». El silencio fue inmediato. Hasta los más ruidosos se callaron. Pavel levantó la mirada lentamente. Seguramente pensó que había escuchado mal. Pero no. Elena continuó. Cuanto más hablaba, más se animaba. Decía que se notaba que ese chico no se parecía a nadie de la familia, que era demasiado pálido, demasiado enclenque, demasiado insignificante. Comparaba sin vergüenza a mi hijo con sus hijas, presentándolas como la prueba viviente de una sangre fuerte, de un buen linaje, mientras señalaba a Danka como una anomalía. Luego cruzó el límite definitivo. Insinuó delante de todos los invitados que tal vez yo había engañado a mi marido mientras él estaba de viaje por trabajo. Mi suegra no hizo nada para detenerla. Peor aún, alimentó la duda. Recordó una antigua fiesta de oficina, una llegada tarde, un detalle sin importancia que de repente convertía en una supuesta prueba. Entonces Elena soltó: «Hazte una prueba de ADN. Si no tienes nada que ocultar, aceptarás». Y en ese momento, entendí algo muy simple. Si me quedaba callada una vez más, ya no sería paciencia, sería cobardía. Dejé mi tenedor, me limpié los labios con la servilleta. Sentí que algo cambiaba en mí, una especie de calma helada. Esa calma que a veces tenía en el instituto, cuando me enfrentaba a los alumnos más insolentes. Esta calma significa que la tormenta está a la vuelta de la esquina. Me levanté. Miré a Elena directamente a los ojos y le respondí: «¿Quieres hablar de genética? Muy bien, hablemos de genética, pero hablemos en serio». Ella se pavoneó, convencida de que aún tenía la sartén por el mango. Mi suegra puso los ojos en blanco llamándome maestra pretenciosa, pero yo ya no escuchaba sus comentarios. Me giré hacia Arthur. Describí tranquilamente sus rasgos. Cabello negro, piel morena, ojos oscuros, una herencia familiar muy marcada. Luego me volví hacia Elena, que se tiñe de rubia, pero cuya verdadera coloración natural, un castaño bastante oscuro, todos conocen. Luego señalé a las niñas, su cabello rojo fuego, su piel lechosa, sus pecas, su nariz respingona, sus orejas ligeramente separadas. Hablé suavemente, metódicamente, casi como en un aula. Recordé que algunas características son dominantes, otras recesivas, que 2 padres con rasgos oscuros pueden, en teoría, tener un hijo pelirrojo, sí, pero que la probabilidad de que 2 gemelas presenten exactamente los mismos rasgos muy marcados sigue siendo extremadamente baja, si nada en la historia familiar visible lo justifica claramente. Ni siquiera necesitaba exagerar. Ya veía el rostro de Elena descomponerse. Arthur, por su parte, había dejado de masticar. La mirada que dirigía a sus hijas había cambiado. Y fue entonces cuando saqué mi teléfono. Sabía que estaba a punto de hacer estallar algo irreversible. Pero ellos habían querido jugar a este juego. Ellos habían querido la verdad, la humillación, la acusación. Ellos habían querido convertir a mi hijo en un blanco, así que iban a descubrir lo que es perder el control de un relato. Mostré una foto, solo una foto, la de un vecino de su dacha, Boris, un hombre de unos 40 años, pelirrojo, cubierto de pecas, nariz respingona, orejas despegadas, amplia sonrisa desdentada. Un hombre común, casi ridículo a primera vista. Pero en cuanto la imagen apareció en la pantalla, el vaso de Elena se le escapó de las manos y se rompió en el suelo. Nadie se movió. Puse el teléfono delante de Arthur. Luego llamé suavemente a una de las gemelas para que se acercara. Él miró la foto, luego a su hija, y después de nuevo la foto. Y lo que ocurrió en su mirada, nunca lo olvidaré. Ya no era duda, era una certeza que estaban haciendo. La misma nariz, las mismas orejas, la misma piel, el mismo cabello rojo brillante, la misma sonrisa.
No era un parecido, era un copiar y pegar. Elena empezó a tartamudear, a hablar de coincidencia, a decir que yo estaba loca, celosa, malintencionada. Mi suegra se levantó gritando que yo lo estaba inventando todo, pero Arthur ya no escuchaba. Recordó que Boris había trabajado en su casa durante varias semanas en la época en que Elena solía estar sola. Recordaba que, tras el nacimiento de los gemelos, este vecino había desaparecido repentinamente de sus vidas. Recordaba los silencios, los desvíos, las cosas extrañas, y yo con calma asesté el golpe final. Recordé una discusión que escuché por casualidad detrás del cobertizo. Unas semanas antes, Elena le había estado gritando que no le daría más dinero, mientras él exigía algo a cambio de su silencio. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Arthur se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Su rostro había cambiado de color. Le preguntó a Elena si su madre lo sabía. Mi suegra no respondió. Su silencio era suficiente. Elena intentó aferrarse a él, llorar, negar, suplicar. Él la apartó. No violentamente, sino con ese profundo asco que ninguna explicación puede reparar. Anunció que haría todas las pruebas, las gemelas, mi hijo, todos, en una clínica elegida por él, sin posibilidad de hacer trampa. Luego se fue. Elena corrió tras él sollozando. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que un adorno de la lámpara cayó sobre la mesa, y en el salón nadie se atrevía ya a respirar. Mi suegra me miró con un odio puro. Me acusó de haber destruido una familia, de haber convertido a esas pequeñas en huérfanas en vida, de ser una serpiente. Yo temblaba, sí, mis manos temblaban. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi voz, en cambio, estaba perfectamente estable. Simplemente le respondí, no debiste tocar a mi hijo. Un mes después llegaron los resultados. Como el sol sale cada mañana, como el invierno siempre termina por llegar, el veredicto solo sorprendió a quienes se habían mentido durante demasiado tiempo. Las gemelas no eran hijas de Arthur. Mi hijo, en cambio, sí era de Pavel, con una probabilidad casi absoluta. El resto sucedió como una avalancha. Arthur pidió el divorcio. ¿Tenía un contrato matrimonial? Elena, que se creía intocable, se encontró privada del confort que exhibía tan gustosamente. Sin coche, sin apartamento, sin vida lujosa. El padre biológico, Boris, no quiso saber nada. No tenía ni dinero, ni ganas, ni valor. Cerró su puerta y Elena tuvo que volver a vivir con su madre y sus hijas, en el apartamento que antes despreciaba. Hoy en día reina el silencio en nuestra casa. Un verdadero silencio. No el que esconde humillaciones, no el que se soporta apretando los dientes. No, un silencio apacible. Mi hijo ya no es observado, comparado, insultado. Ya nadie se atreve a hablar de raza, de sangre, de linaje. Ya nadie mide su valor por su estatura, su rostro o su apariencia. Mi suegra llama rara vez, y cuando lo hace, su voz de repente se ha vuelto suave, casi cautelosa. Ella lo sabe. Sabe que ciertas palabras cuestan caro. Sabe que cuando se ataca a una madre a través de su hijo, se despierta una fuerza que ya no se puede controlar. Y sobre todo, sabe una última cosa. Esa noche, no solo defendí a mi hijo, puse fin de una vez por todas a años de desprecio. Así que recuerden bien esto. Hay personas que adoran humillar a los demás mientras piensan que nadie les responderá. Se creen poderosos porque hablan fuerte, porque tienen dinero, porque brillan en sociedad, porque saben dónde golpear para hacer daño. Pero a veces basta con una sola verdad, una sola prueba, un solo teléfono colocado en el momento justo sobre una mesa para hacer que se derrumbe todo un reino de mentiras. Y en el fondo, no fui yo quien destruyó a esta familia. Yo solo levanté el telón. La verdad, esa ya estaba ahí desde hace mucho tiempo.